Bueno, pues buenos días y buenas tardes a todos y todas en este 25 de enero de 2023. Les damos la más cordial Entonces digo, bienvenida. bueno, entonces quedo a sus órdenes y cualquier... Sí, si pueden por favor apagar su micrófono. Les damos la bienvenida a este plática introductoria sobre cómo hablar con los medios de comunicación para impulsar políticas que protejan al medio ambiente y nuestra salud. Este es un curso pues dado a miembros de IPEN en América Latina y para esto hemos invitado a dos expertas en el tema, a Shaddai Martínez Cuestas y Rosaura Wadsworth, del grupo Berkeley Media Studies Group. Ellos van a tomar la palabra en esta hora y media. Este grupo pues fue seleccionado por recomendación del compañero Charles, encargado de comunicaciones de IPEN, y como ustedes sabemos, pues el tema de saber comunicar los mensajes que tenemos en las acciones de incidencia política que buscamos en el tema de tóxicos es todo un reto, y tenemos distintas formaciones. Hay en nuestro grupo gente muy especializada en el tema, como nuestra compañera Silvana Buján de BIOS, que nos acompaña desde Argentina. Y sin embargo, no otros tenemos esa formación, más estamos por el lado de ciencias sociales o biológicas. Y pues siempre la idea de este curso es un curso introductorio. La importancia de los medios es también fundamental, porque los medios de comunicación también son un actor político importante que van modelando las narrativas y cómo se enfocan los problemas, dando prioridad a unos temas u otros. Y estamos en un momento, sobre todo cuando arriban gobiernos que empiezan a afectar con sus decisiones a grupos económicos poderosos, también una guerra de noticias falsas y cada vez más pues, el uso de nuevas tecnologías, que es un reto. Entonces, pues le damos la palabra a Shaddai Martínez y la bienvenida a Rosaura Wadsworth, recordándoles que quien esté en va a estar grabado para poder compartirlo después a los que no han podido estar hoy. Y los que están hoy les pedimos por favor que escriban en el chat su nombre, el nombre de su organización, el país y en una palabra porque es importante el trabajo que ustedes hacen. Entonces, sin más, Shaddai Martínez, tienes la palabra y bienvenida. Muchas gracias, Fernando, y gracias a todos por estar aquí, todos y todas. Mi nombre es Shaddai Martínez Cuestas y estoy a cargo del equipo de capacitación y asesoría aquí en Berkeley Media Studies Group. En un momento más les cuento qué hacemos en Berkeley Media Studies Group, pero solamente como introducción, tengo trabajando aquí alrededor de 5 años y antes de hacer este trabajo trabajé en una clínica comunitaria en San Francisco trabajando con la comunidad de VIH. Y nada, estamos muy contentas de estar aquí y le paso el micrófono a Rosaura para que se presente también. Hola a todos, gracias Shaddai. Buenos días o tardes, depende de tu país, pero me llamo Rosaura Wadsworth. Estoy una especialista de comunicación aquí en BMSG. Antes de este trabajo yo era una periodista en California y también un periodista de salud en Arizona. También yo trabajo en relaciones públicas con hospitales y otras organizaciones de salud. Durante esta presentación, por favor, pone sus preguntas en el chat y yo puedo responder. En la segunda parte de la presentación, voy a dar consejos sobre hablando con una periodista como yo. Muy bien, muchas gracias, Rosaura. Y nada más brevemente un poco de normas para la interacción. Tenemos, como Fernando mencionó, 1 hora y media. Entonces, queremos hacerlo un poco interactivo, pero vamos a estar utilizando el chat bastante. Si tienen preguntas, comentarios, recursos o algunas reacciones al material que estamos presentando, por favor, siéntase con la libertad de utilizar el chat para tener un poco de diálogo de esa manera. Pero en algún momento tal vez le pedamos que apaguen, que prendan el micrófono para compartir algo. Pues les pedimos por favor que mantengan el micrófono apagado. También nos encantaría ver sus rostros en vivo y eso es porque queremos
tener un poco de esa idea de que estamos aquí juntos, ¿no? Y que estamos trabajando juntos, pero entendemos que con la pandemia estamos todos en casa, hay niños, hay montones de cosas pasando, entonces si necesitan tenerla apagada, lo entendemos. Y bajo un poco de ese tema, nos gusta tomar capturas de pantalla para compartir en nuestras redes sociales o también ponerlas en nuestra página web. Si eso es algo que no les parece o no quisieran tener su imagen por ahí, mándenme un mensaje privado a mí o a Rosaura y nosotros nos aseguramos de que su imagen no aparezca por ahí. Como dije, vamos a estar compartiendo materiales y otras informaciones en el chat y ustedes por favor hagan lo mismo y igual los comentarios y preguntas ahí. Muy bien. Les cuento ahora qué hacemos en Berkeley Media Studies Group, quiénes somos. Somos una organización sin fines de lucro que nos enfocamos en la salud pública. Todas las personas que trabajamos en Berkeley Media Studies Group tenemos formación en salud pública y comunicaciones. Nosotros sabemos que en salud pública específicamente, y salud pública hablamos en términos súper amplios, nosotros sabemos que muchísimas cosas, casi todo. Yo la usé en la gira de la vez pasada, bueno, no la llevé, pero no la usé, la verdad. ¿Por qué? Por ahí. Muy bien. Que todos los temas todos los asuntos sociales de los que estamos hablando y de los que vamos a estar hablando tocan la salud pública. Nuestro trabajo se enfoca en tres ámbitos. El primero es la investigación y análisis cualitativos sobre la cobertura de temas de salud en las noticias. Y como les digo, en Estados Unidos, por ejemplo, hemos estado trabajando bastante en cuestión de vivienda, que es un ejemplo de qué tan amplio tomamos el tema de salud. No es nada más cuestión biológica o individual. Y también hacemos capacitaciones para grupos comunitarios, activistas que están tratando de crear un cambio social, cómo utilizar los medios y cómo comunicar y cómo desarrollar sus mensajes de una manera que sean persuasivos y que sean fáciles de entender y cómo presentarlos con los medios de comunicación, especialmente con las noticias. Por último, también hacemos educación profesional para los periodistas y hacemos colaboraciones con ellos porque sabemos que pues ellos son el otro lado de la moneda en este área y sabemos que ellos también quieren contar una historia completa y nosotros hacemos colaboraciones con ellos para reforzar estas ideas de cómo trabajar y cómo hablar sobre salud pública en general y cómo hablar específicamente de ciertos temas de salud. Muy bien, nuestros objetivos para la sesión del día de hoy es que al final de la sesión tal vez ustedes puedan describir cómo el trabajo con los medios les puede ayudar a ustedes a lograr sus objetivos, sus metas de abogacía o de incidencia política. Reconocer los marcos mentales, como dijo Fernando, que apoyan las narrativas de cambio social y político para la salud, y de eso vamos a hablar de cómo las noticias juegan un papel importante para establecer esos marcos mentales. Identificar algunas estrategias para trabajar con los medios para que ustedes puedan saber de qué manera pueden llegar con ellos, de qué manera trabajar con ellos y colaborar con ellos y que no sea tanto como un choque, ¿no? Y por último, identificar los componentes claves del desarrollo de mensajes. Si ustedes quieren trabajar con medios de comunicación, si ustedes quieren trabajar con las noticias, va a ser súper importante que tengan un mensaje claro, conciso, específico y que sea fácil de entender. Entonces vamos a hablar un poco más de eso también. Soy fanática de Mafalda, así que van a ver por ahí algunas de las tiras de Mafalda, pero esta la traje porque creo que engloba mucho de cómo nos sentimos generalmente con las noticias. Y que lo que vemos en las noticias es que son puras malas noticias, que vemos muchos problemas, ya sea problemas grandísimos sociales o pequeños en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, pero nos bombardean con problemas. Y eso hace que muchas personas se abrumen, se desconecten, se sientan desanimados, que no sientan que hay cosas que podemos hacer para cambiar estos problemas de salud. Entonces, eso es un problema para nosotros como activistas y como personas que queremos lograr un cambio, porque nosotros sabemos que hay soluciones y que esas soluciones van a funcionar porque tenemos evidencia, etcétera. Entonces, lo que queremos hacer con los medios de comunicación es presentar esas soluciones a través de los medios para que las personas puedan ver, oh, hay esperanza, hay cosas que se pueden hacer.
Como dijo Fernando, tenemos muy claro que las noticias juegan un papel muy importante como actores políticos, nos indican qué es importante, qué es lo que todos estamos pensando colectivamente, qué es lo que debemos de estar pensando. También influencian cómo pensamos al respecto de estos asuntos, qué son las causas, cuáles son las soluciones, quiénes son los culpables, etcétera. Y también algo muy importante es que llegan a los líderes de opinión, líderes de representantes políticos, etcétera. ¿Escuchan los ruidos por ahí? Déjame ver. Ok. Entonces, es por eso que nosotros nos enfocamos a lo que llamamos, en inglés le llamamos media advocacy, pero ustedes me dirán que también está esta traducción como acción política a través de los medios o incidencia política a través de los medios o abogacía a través de los medios, pero en fin, es cómo utilizar los medios de manera estratégica y cómo conectarse con los reporteros, cuándo hacerlo para apoyar el trabajo que ustedes están haciendo y las metas que ustedes quieren lograr. No es nada más hablar por los medios nada más por hablar, sino es hacerlo intencionalmente y tratar de hacerlo de una manera estratégica que apoye sus metas. Ahora, me gustaría simplemente hablar cuál es la diferencia entre algo que conocemos mucho, que es las campañas de mercadeo social y la diferencia entre lo que llamo yo la abogacía o la incidencia política a través de los medios. Las campañas de mercadeo social o social marketing se utilizan para utilizar las estrategias de marketing como para vender un producto, pero para vender un comportamiento, ¿no? O para vender una situación que pueda ayudar a las personas de salud. El enfoque es individual, el enfoque es avisar a las personas qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen que hacer y hacer un cambio individual. Se enfoca mucho en el mensaje y la idea es que hay una falta de información, que hay personas que no tienen la información y que hay que darles la información. Ahí puse un ejemplo de una campaña cómo reducir nuestro consumo de plástico, nuestro uso de plástico. No es una campaña muy individualizada dirigida a individuos. Ahora, la diferencia en la que nosotros estamos y de lo que queremos hablar el día de hoy es cómo utilizar los medios para enfocarnos en asuntos, no nada más en individuos, sino en asuntos sociales, cómo movilizar a la población, a la ciudadanía y cómo utilizar esa movilización para presionar a nuestros líderes a tomar las decisiones que queremos que tomen, que sabemos que van a tener un impacto. El enfoque es cambio de políticas, no es un cambio individual, o cambio de políticas o de sistemas o de estructuras, que sabemos que eso va a tener un impacto más amplio que solamente el cambio individual. Es dar voz y un poco más de cerrar el espacio entre las comunidades y el poder que tienen las comunidades y el poder que se les ha dado a las comunidades. Aquí puse un ejemplo sobre cómo se puede utilizar para poner presión al gobierno, ¿no? En este caso, para que resistan las presiones de las transnacionales. Entonces, son dos maneras muy diferentes de utilizar los medios de comunicación. Nuestro enfoque es en la abogacía. No, sabemos que las campañas de mercadeo social son importantes, pero cuando queremos cambiar sistemas, estructuras, políticas públicas, necesitamos ir un poco más allá. Entonces, es por eso que nos enfocamos en abogacía a través de los medios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hemos desarrollado una herramienta y Rosaura les va a poner en el chat la herramienta, que son los niveles, le llamamos los niveles de estrategia. En esta herramienta hablamos de tener una estrategia general y esa es el primer nivel que está ahí, es saber qué es lo que vamos a hacer, a quiénes estamos tratando de llegar, cuáles son nuestros objetivos, etcétera. De ahí podemos partir para desarrollar nuestra estrategia mediática y tomar decisiones de comunicación y mediáticas a raíz de qué es lo que queremos lograr. De ahí viene la estrategia de mensaje, cómo vamos a desarrollar nuestro mensaje, qué es lo que vamos a decir o qué es lo que vamos a escribir. Y nuestra estrategia de acceso es cómo tenemos acceso a los medios, cómo hacemos para que los medios se interesen en nuestro asunto y cubran nuestros temas. Y allí abajo puse algo que nos gusta repetir mucho en Berkeley Media Studies Group, que es que no se puede tener una estrategia mediática sin una estrategia general. Y a eso
A lo que me refiero con eso es que si no sabemos a quiénes queremos llegar y qué es lo que queremos lograr, nuestra estrategia mediática no va a estar enfocada y puede estar por todos lados y a lo mejor no va a ser tan efectiva. Entonces queremos siempre basarnos y tener como base esa estrategia general. Les voy a hablar un poco sobre la estrategia general que incluye y un ejemplo que yo no tengo mucha información al respecto, entonces la creé revisando algunos de los materiales que Fernando me envió, pero podemos tener una conversación al respecto también. La estrategia general incluye definir el problema que queremos resolver, que es específicamente el problema que estamos tratando de solucionar. La solución por la cual estamos abogando, qué específicamente se tiene que hacer para resolver ese problema que queremos abordar. Y entre más específico, mejor. Identificar la persona o el grupo objetivo en la posición de poder de hacer del cambio. Y aquí es donde viene una decisión importante de comunicación, porque el objetivo de abogacía es tal vez una persona o tal vez es un grupo como la Secretaría de Medio Ambiente, etcétera. Es un grupo pequeño, no es la población en general. Pero cuando hablemos de los medios, vamos a hablar de por qué es importante que la población general esté al tanto del problema. Reclutar aliados y crear alianzas, colaboraciones, trabajar con otros grupos que pueden ayudarnos a hacer nuestra demanda y que pueden crear un poco más de presión. Y por último, identificar las acciones que vas a tomar para influenciar a tu objetivo. Está muy abstracto esto, por eso quiero hablar sobre un ejemplo en general, un ejemplo sobre los materiales que me enviaste, Fernando, pero lo único que quiero decir con esto es que esto es solamente una estructura para tener claro de qué es lo que vamos a hablar y por qué estamos buscando a los medios. Ahora, a lo mejor ustedes no están a cargo de la organización y de hacer todos los planes y de todo lo que se está haciendo, pero a lo mejor a ustedes se les va a llamar como expertos para que den un testimonio o para que den una información. Entonces, sabiendo claro y teniendo claro qué es lo que queremos lograr, va a hacer que sus mensajes estén más enfocados y ustedes pueden tener una entrevista que sea más productiva al trabajar con los medios. Ahora tengo el ejemplo, y Fernando, puedes aquí participar si gustas aclarar un poco, pero solamente para poner esto un poco más concreto. El ejemplo que elegí es: el problema es que existen plaguicidas y semillas transgénicas y que presentan una amenaza a la salud de los mexicanos. La solución específica fue el Programa Nacional de Prohibición Gradual de Plaguicidas Altamente Peligrosos y apoyo a bioinsumos. Uno de los objetivos, al menos que pude entender, son los miembros del Senado para pasar este programa y la Comisión de Agricultura. Tal vez había otros grupos objetivos que había que convencer para que este programa funcione. Aliados. Esto ahí es donde yo me di la libertad de hacer una lluvia de ideas, que fue tal vez los investigadores de la UNAM que desarrollaron una investigación y pusieron un reporte, tal vez organizaciones médicas y grupos médicos que pudieran ser aliados para abogar por esta solución, tal vez grupos y trabajadores del campo que pueden hablar de sus experiencias en el campo, y algunas de las acciones pudieran ser reportes, etcétera. No sé si quieres agregar algo más aquí, Fernando, en un nivel global, pero nada más aclarando. Sí, Shaddai, gracias. Sí, efectivamente en esta solución es una iniciativa que está en discusión en el Senado. Es una iniciativa que promueve una senadora que es parte de la Comisión de Salud, pero también se tiene que aprobar por las comisiones de estudios constitucionales, son las que dictaminan la iniciativa y la que permiten el paso al plenario. Entonces, en este caso, lograr que el voto de estas dos comisiones sea favorable es importante. Y efectivamente los aliados, pues hubo esta amplia coalición donde ya están agrupadas. En este caso, decidimos no trabajar de manera aislada, sino
formando coaliciones con este grupo de la campaña Sin Maíz No Hay País, donde se logró precisamente que este tema de plaguicidas altamente peligrosos formara parte de la coalición, que también me parece es una buena enseñanza. Cuando uno tiene pocos recursos y no es un grupo grande, lo mejor es trabajar en coaliciones para tener más fuerza social y ampliar nuestro mensaje para que no se dependa solo de una sola gente o experto, ¿no? Las acciones, además de los reportes, pronunciamientos, fueron también visitas al Senado y contrarrestar mediante la acción en los medios la campaña desinformativa que promovían los intereses afectados, la industria de plaguicidas y el Consejo Agroempresarial que quiere promover esta agricultura dependiente de estos insumos. Gracias. Gracias, Fernando, por dar ese contexto. Creo que no estaba yo tan perdida, pero esta es solamente una idea de cómo, ok, tenemos claro qué es lo que está sucediendo. Ahora, si vienen y le llaman a Edgar, le dicen, queremos que des tu opinión al respecto, ¿qué vas a decir, no? Y cómo puedes tener un mensaje que vaya a apoyar a esta estrategia. Estoy hablando solamente, no conozco el tema que esté trabajando Edgar, pero es un ejemplo solamente. Ahora, me gustaría escuchar o ver si ustedes tienen alguna estrategia general en la que estén trabajando, que tal vez cuando vengan los medios de comunicación a buscarles, ustedes tengan un objetivo y una solución específica por la cual estén abogando. Me gustaría ver si pueden compartir en el chat rápidamente quién es ese objetivo principal. ¿Es alguna institución gubernamental? ¿Es la industria directamente? ¿Quién es la persona o el grupo que puede implementar o tomar acción en base a esa solución que ustedes quieren ver? Me gustaría ver algunos comentarios en el chat sobre quiénes son esos tomadores de decisiones. Los ministerios, muy bien. La prohibición de plásticos de un solo uso, tomadores de decisión, el Parlamento, ok, excelente. Diputados federales, institución gubernamental, la Cancillería. Ok, gracias por compartir. Eso es precisamente a donde queremos llegar porque queremos tener bien claro quién es ese objetivo principal porque de ahí va a partir qué tipo de medios de comunicación y cómo vamos a desarrollar nuestros mensajes para llegar exclusivamente a esas personas, pero tener al público como testigo, básicamente, de esa conversación. Gracias a Mariana, los periodistas. Y los periodistas vienen siendo un medio al cual vamos a llegar a nuestro objetivo, último objetivo. Pero sí vamos a darles sugerencias de cómo llegar a los periodistas, porque a los periodistas les llegan sugerencias, noticias, etcétera, todos los días, a todas horas. Entonces, ¿cómo ustedes pueden llegar y hacer la historia que ustedes quieren hablar o el asunto relevante e interesante para ellos? Veo la mano de Sofía. ¿Quieres compartir algo, Sofía? Sí, una pregunta. Solo para saber si estoy entendiendo bien. Buenos días o tardes. En unas láminas anteriores ponían que hay una diferencia entre campañas de mercado social y abogacía a través de los medios. Solo quiero saber si entiendo bien la diferencia. Las campañas de mercado social es cuando pretendemos hacer llegar la información a la población en general sobre algún tema, ¿sí? O sea, por ejemplo, si trabajamos amalgamas, una campaña podría ser no permitas que te metan mercurio a la boca, ¿no? Eso podría ser una campaña de mercado social. Lo que estamos hablando en esta sesión no es de eso. Es una campaña para lograr que los tomadores de decisiones o las leyes o lo que fuese gire a nuestro favor. Es correcto. Ok. Gracias. Y nada más para aclarar aquí, el hecho de buscar a los medios para traer este tema a las noticias es como tomar ventaja de ese poder que tienen los medios de llegar a la población, pero estamos como que utilizando los medios y a la población
como presión a esos tomadores de decisiones, porque le estamos diciendo a los tomadores de decisiones, mira, este tema es importante y la gente está poniendo atención y la gente está escuchando, pero tenemos muy claro a quién queremos llegar. ¿Me explico? Entonces, específicamente, en el caso de abogacía a través de los medios, el objetivo principal no es la población a la que estamos informando, es que a través de la presión social haya un cambio. Exactamente. Exactamente. Y obviamente... ¿Perdón? Es un poco truculento porque también podría parecer una campaña de mercado social, sin embargo, no lo es como fin último. Sí, y obviamente sí queremos que la gente esté al tanto, ¿no? No es... La división es un poco técnica para nosotros poder hablar al respecto, pero sí queremos, si la gente está al tanto y la gente sabe que este es un problema serio, que sabe que este es un problema que les va a importar a ellos, tal vez los podemos movilizar a ellos también para buscar, tal vez presionar a sus propios líderes en sus comunidades más pequeñas, ¿no? Entonces, hay un poco de mezcla entre los dos, pero queremos hacer esa distinción porque generalmente las campañas de mercadeo se enfocan en toma más agua, come verduras y vegetales, cambia tu bolsa de plástico por una bolsa, es muy individual. Entonces, si queremos hacer una campaña para cambiar sistemas, podemos decirle, llama a tu senador, asiste a las audiencias, etcétera. Entonces, se puede movilizar a la población y a la ciudadanía al mismo tiempo que estamos tratando de empujar nuestra estrategia. Pero muchas gracias por esa aclaración, Sofía. Gracias. Ok. Vamos a la mano. Sí, diga. ¿La puedo tomar? Buenas tardes. Yo estoy en buenas tardes, seguro que algunos están todavía en buenos días. Mira, lo que acabas de decir me llama poderosamente la atención, porque sería ideal que gran parte de la población pudiera acercarse a las autoridades, pero no es así. O sea, me encuentro, voy a decir esta palabra que a lo mejor... La digo en el tono porque sé lo que es un trabajo de golpear las puertas en el Parlamento, por ejemplo. Es un privilegio tener esa posibilidad. Entonces, plantear una campaña, decir, bueno, golpéale la puerta a tu senador, golpéale la puerta a tu diputado, cuando la gente muchas veces ni siquiera sabe, conoce la persona más cercana de su barrio. Hago un comentario porque realmente me llamó la atención por lo que acabas de decir. Sí, no sé, era eso básicamente. Entiendo eso y creo que esa es una parte muy difícil que es en todos lados, que es la organización de comunidades, la incidencia política y la involucración que tiene la ciudadanía es muy baja en muchas partes, incluso aquí en Estados Unidos, y hay mucho trabajo que se hace de base, mucho trabajo donde la gente de verdad está yendo casa por casa a hacer un poco de educación, a hacer un poco de guía, etcétera. Y no nos vamos a enfocar mucho en eso durante la sesión de ahora, pero sí en cómo ustedes pueden tomar ventaja de los medios. Y nada más era un poco de esa aclaración de que si queremos llegar a la gente, a la población, sea a través de querer impulsar un cambio social, un cambio estructural, más allá de un cambio individual. Era solamente eso. Okay. Veo tu comentario. Sí, gracias, pero gracias. Es cierto, es totalmente cierto. Veo tu comentario, Sofía, y después tenemos que seguir avanzando para cubrir un poco el tema. Rapidito, elaborando un poco sobre lo que dijo Mari, en el tema específico de amalgamas, por ejemplo, ¿no? En donde a través de una campaña de mercado social puedes decirles que no dejes que te meten mercurio en la boca y exige a los dentistas del Servicio Público de Salud que te ofrezcan otras opciones. Ahí estamos
tratando de llegar al servicio público de salud a través de los clientes de este servicio. Sí, exacto. Y puede haber bastante unión de los mensajes, donde el mensaje al ciudadano va de una manera más específica y a los proveedores de servicios puede ser un poco más claro decir hay que eliminar el uso de plomo, no, desde Porque eso no está a la mano de la ciudadanía general. O sea, si me pico una muela y tengo que ir al servicio médico y tengo que acudir al servicio público de salud dental, específicamente con él me quejo y le digo, no me ponga eso, póngame otra cosa. O si llega a tener una masa crítica, pues llega a influir o podría llegar a influir a mediano plazo en la política pública, en decir, oiga, nadie quiere que le ponga amalgamas. ¿Qué vamos a hacer, no? Como médico. Exacto. Y cómo resolver el problema de raíz en vez de que cada persona vaya y diga que no. ¿Cómo podemos cambiar el problema desde el origen? Right? Ya, gracias. Sí, gracias por sus preguntas. Voy a ir avanzando porque tenemos un poco más que cubrir antes de tomar un descanso. La estrategia mediática, voy a hablar esto un poco rápido, simplemente para cubrir esta parte. En el caso dado de que ustedes quieran buscar cobertura médica, nosotros siempre empezamos con identificar la mejor forma de comunicarse con su objetivo, con los tomadores de decisiones. Como dijo la compañera hace rato, a veces directamente no va a ser posible porque hay muchas barreras y todos tenemos el privilegio de poder acceder a esos tomadores de decisiones. Ahí es donde a lo mejor los medios pueden jugar un papel, porque si ellos no están respondiendo y no hay caminos para llegar a ellos, entonces tal vez utilizando los medios puede ser una forma de atraer su atención. También tenemos que decidir si involucrar a los medios va a apoyar nuestra causa o tal vez nos puede causar problemas en el futuro, tal vez puede traer mucha controversia de una manera negativa. Entonces tenemos que tener claro si esto va a ayudar o no. Entonces nosotros estamos como BMSG hablamos mucho sobre los medios y cómo trabajar con los medios, pero no decimos vayan todo el tiempo, sino hay que pensarlo y hay que ver si esta es la mejor forma, si esto nos va a ayudar o no, nos va a ayudar a la larga, en qué momento va a ser más indicado hacerlo. Si una vez decidimos que sí queremos utilizar los medios, entonces tenemos que buscar cuáles medios van a llegar a esos objetivos, a esos tomadores de decisiones, si es a nivel local, si es a nivel estatal, si es a nivel nacional, qué medios van a utilizar, que ustedes saben que va a llegar a esos tomadores de decisiones, si va a ser radio, si va a ser televisión, periódico, etcétera. Tomar una decisión más estratégica. Y por último, utilizar y hacer una lista de tácticas que ustedes puedan utilizar, ya sea que vayan a hacer una rueda de prensa, ya sea que vayan ustedes a publicar un artículo de opinión o que vayan a buscar directamente a reporteros a que vengan a cubrir el tema. ¿Qué es lo que van a hacer para llegar a los medios? Como eso les dije, les pusimos un enlace ahí con un poco más de información al respecto. Veo una pregunta aquí de José Manuel. ¿En qué momento puede ser contraproducente involucrar a los medios? Tal vez puede ser contraproducente cuando, por ejemplo, estás trabajando con algún representante y ya estás avanzando. Y si vas a los medios y le pones como en vergüenza o en evidencia, tal vez eso puede truncar esa relación que ya se estaba forjando con alguien que puede estar empujando desde adentro. Entonces, ese es un ejemplo que se me viene a la cabeza que puede ser contraproducente porque el traer los medios sabemos que es presión social y que el que va a traer un poco más de tensión, va a traer un poco más de controversia, etcétera. Entonces, ese pudiera ser un momento donde a lo mejor no es el momento adecuado para hacerlo, pero tal vez en el futuro sí, o tal vez para aplaudirle, ¿no? Y decir, hoy el senador tal nos apoyó y entonces utilizarlo de esa manera en vez de una forma de castigar o regañar públicamente. Vamos a hablar más adelante sobre los reporteros y cómo trabajar con ellos, Fernando, para hablar acerca de eso que estás mencionando aquí en el chat. Ahora, digamos que ya está el reportero ahí, quiere hablar con ustedes, ¿qué le van a decir?
queremos hablar sobre los mensajes. La estrategia de mensaje incluye el marco mental, y esto es un concepto de un lingüista cognitivo. Vamos a hablar un poquito más al respecto, pero básicamente es de qué se trata el asunto, de qué estamos hablando. El mensaje va a ser cómo lo decimos, qué palabras utilizamos para nuestros puntos. El mensajero es quien lo dice, en este caso ya sea ustedes o personas con las que ustedes trabajan, y el objetivo otra vez es esa persona o ese grupo al que queremos llegar. Ahora tengo un pequeño ejercicio para hablar un poco sobre los marcos mentales. Entonces les voy a poner una lámina con una palabra escondida y les voy a pedir que pongan rápidamente en el chat, lo más rápido que puedan, qué es esa palabra que está escondida en la lámina. Mariana se lleva el premio. Gobierno, ok, excelente. Sí, todos vemos gobierno. Sí. Muy bien, entonces ese es este pequeño jueguito lo utilizamos para hablar sobre los marcos mentales que les digo. Se refiere a las conexiones que hace nuestro cerebro inmediatamente. Sin pensarlo mucho, inmediatamente conectamos porque vemos, y aunque no estamos viendo el mensaje completo, hacemos esas conexiones en nuestro cerebro. Eso le llamamos marcos mentales, que nos ayudan a entender todo lo que estamos viendo en el mundo y hacer conexiones y a sacar conclusiones. El problema es que muchas veces no es lo que parece, nuestra mente nos hace sacar conclusiones que no son lo que era. Entonces, esta es la otra lección al respecto de esto, es que tenemos que ser bien claros en nuestra comunicación y tenemos que ser muy específicos para que no haya ningún espacio donde interpretar nuestros mensajes. La otra cosa, sí, sospecho. La otra cosa que quería mencionar es que los marcos mentales funcionan de manera que ya se estableció esa idea en nuestra cabeza, aunque lo vimos en un segundo, ahora vimos que no era, pero de todas maneras podemos seguir leyendo gobierno ahí, aunque sabemos la verdad. Y esto es un mensaje muy importante para comunicación, porque hay muchos mitos, como dijo Fernando, hay muchas mentiras que se están dando en las noticias, y eso va creando marcos mentales. Y si nosotros lo aclaramos, cuando repetimos y escuchamos esos mitos y esas falsedades, se van quedando en la mente de las personas, a pesar de que sabemos la verdad. Entonces es muy importante a la hora de desarrollar nuestros mensajes, tener claro esto. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Nada más para recalcar lo de los marcos mentales, funcionan a través de repetición. Entre más escuchamos, más fuertes y sólidos se van formando en nuestra cabeza. Esta es la idea del caminito en la nieve. Entre más caminamos, más profundo se hace y más fácil va a ser irnos por ese camino en vez de partir un camino nuevo. Y esto es súper importante porque hay ciertos marcos mentales que están muy sólidos, muy firmes en nuestras sociedades, y que se ven reflejados en las noticias. Entonces, veo una mano a Mariana y avanzamos. Ajá. Sí, muchas gracias. Esto de los marcos mentales es un problema gigante en el consumo de plásticos. Particularmente, por ejemplo, solo en la industria de la belleza. Es así como súper difícil tirar el mensaje del estereotipo de la belleza femenina o masculina actualmente, cuando todos los productos de microexfoliantes y así tienen micropartículas de plásticos, ¿no? O cómo convencer a la población de dejar de usar un Head and Shoulders anticaspa y voltearse a un jabón sólido que no genere un desecho. Es difícil construir estos mensajes porque estás yendo contra marcos mentales ya establecidos. Lo que tú estás diciendo, convencer a la persona que esa es la realidad, ¿no? Entonces, nuestra estrategia desde el activismo es como no sé, ¿no? Como llevarlo a todo lo contrario, a decirles como, eres linda, pero puedes ser linda sin generar tantos desechos, porque, bueno, pues es una industria que tiene un gran impacto. También en la automotriz, ¿no?
Y si nos seguimos así, pues bueno, la alimenticia Sí. y ya acabamos. Totalmente. Lo vemos nosotros en todos nuestros estudios que hacemos de las noticias, y quiero hablar de un marco específicamente que vemos en las noticias, pero todo lo que estás diciendo, Mariana, es totalmente claro. Es muy enfocado al individuo. Y esto es algo que vemos mucho en las noticias, es que muchas veces vemos historias sobre una persona que está luchando con una enfermedad, o una persona que está trabajando en condiciones deplorables, o una situación que no está conectada con nada más. Y a eso nosotros le llamamos un marco retrato, como de una fotografía, ¿no? Donde nos enfocamos solamente en el individuo y no en lo que está sucediendo alrededor, que también influye la salud y sus decisiones incluso. Lo que ofrecemos en contraste y que no vemos tanto en las noticias, tal vez lo vemos como en reportajes más profundos, es el marco panorama, que es como si tomamos la metáfora del retrato, es expandir ese marco para poder ver qué es lo que está en nuestro entorno, qué está influenciando nuestra salud y que está teniendo un impacto en nuestra salud. Entonces ahí es donde entran los sistemas, las estructuras, las políticas públicas que tienen un impacto. Si nos enfocamos exclusivamente en el individuo, vamos a reforzar esa idea de que el individuo es el que tiene que tomar acción, en vez de que nuestras instituciones son las que deben de tomar acción. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que hay un desbalance y que los medios juegan un papel muy importante en reforzar ese individuo, y a la industria eso le va muy bien, porque la industria dice, no, pues el individuo decide, ¿no? Entonces, o el individuo que elija qué es lo que quieren tomar, qué es lo que quieren consumir, etcétera. Lo que nosotros queremos hacer a la hora de hablar de nuestros mensajes es enfatizar y recalcar más el apoyo, la responsabilidad institucional, ya sea gubernamental o de la industria, en el panorama. Entonces, cuando hablamos de los problemas, tenemos que hablar de los problemas que están sucediendo alrededor de la persona también, no nada más en el individuo. Y aquí un breve ejemplo de cómo se ve en la cuestión del tabaco, donde hemos hecho mucho trabajo sobre tabaco. Un marco retrato que va a reforzar esa responsabilidad individual, es decir, 480,000 personas mueren al año debido a fumar. Aquí la responsabilidad está en esas personas que decidieron fumar. Podemos reenmarcar esta misma estadística de una manera, utilizando el panorama, y decir el tabaco o la industria tabacalera mata a 480,000 personas al año. Entonces, ahí cambiamos quién es responsable y a quiénes debemos de llegar para hacer un cambio. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener claro a la hora que empezamos a hablar de los problemas que queremos resolver. ¿Dónde está el problema específico y cómo queremos resolverlo? Sí, estoy viendo el comentario de Cecilia, que hay que distinguir entre periodistas, medios de comunicación, quién tiene el poder de definir qué sale o no en los medios, y también que los periodistas responden a sus editores, ¿no? Y los editores son los que deciden si se va a cubrir o no se va a cubrir. Claro, eso es un reto, y vamos a hablar un poquito más de cómo trabajar con los medios, pero definitivamente no es exclusivamente con el reportero. Bueno. Vamos a pasar a qué hacemos, cómo desarrollamos mensajes. Como les dije anteriormente, tenemos ya casi 30 años trabajando en estos temas, y lo que sabemos es que un mensaje persuasivo y efectivo tiene que incluir estos tres componentes. El primero es la declaración del problema, ¿qué es el problema? Después es la dimensión de valores, ¿por qué es importante? Y es por eso que yo les pregunté al principio en sus presentaciones, ¿por qué es importante este trabajo para ustedes? Y ustedes hablaron de cosas más profundas que estadísticas, que hablaron de las generaciones futuras, hablaron de distintas razones por las cuales ustedes están, de hacer un cambio social, etcétera. Entonces, de la libertad, de eso es que tenemos que utilizar para enmarcar nuestros mensajes. Esto se trata de una cuestión de salud, de una cuestión de bienestar, etcétera. Y por último, incluir las soluciones.
quién tiene que hacer y qué y cuándo. Entre más claros y más específicos somos con la solución que presentamos, es más probable que esa solución tenga un impacto. No queremos decir que nada más porque lo dijimos ya lo van a adoptar, pero sí que tenemos que ser bien claros en qué es lo que estamos pidiendo que se haga. Y aquí está Mafalda otra vez, para hablar sobre las soluciones, porque nosotros como trabajadores de salud pública, como investigadores, como científicos, nos enfocamos muchísimo en los problemas y todo alrededor de los problemas, pero es importante incluir soluciones, no nada más para que haya un cambio, sino también para motivar a las personas y decir, hay cosas no tienen que ver como son. Hay cosas que se pueden hacer para cambiarlo. Entonces, necesitamos más solucionólogos, lo que dice Mafalda, y yo estoy totalmente de acuerdo. También quiero hablar sobre valores un poquito más a detalle, porque sabemos también por investigación de comunicación estratégica, investigaciones en cognitivas, en lingüística, que los datos por sí solos no mueven a las personas. No son convincentes los datos por sí solos. Y eso lo hemos visto especialmente ahora con la pandemia. Muchas cosas, los datos solos no mueven a las personas. Lo que mueve a las personas son sus valores. Y así como ustedes son guiados por sus valores en hacer este tipo de trabajo, creemos en el bienestar, creemos que tenemos una responsabilidad social de proteger a nuestros conciudadanos. Eso es lo que nos motiva. Eso es lo que motivar a nuestras audiencias a tomar acción. Es hablar sobre esos valores y utilizar ese lenguaje que vaya a ayudarles a entender por qué esto es importante. Sí, es triste, pero creemos nosotros que somos seres racionales y que tomamos decisiones racionales, y cuando la verdad es que también somos seres que nos dejamos, que somos seres emocionales también, y somos seres humanos que conectamos con los demás, y esa parte es muy importante para hacer nuestros mensajes y conectar con nuestra audiencia. Ahora les muestro un mensaje completo, que es un ejemplo, lo traduje de un ejemplo en inglés, pero nada más para ilustrar cómo podemos ver este mensaje, estos componentes del mensaje en un mensaje completo. Está un poquillo largo, pero lo voy a leer. La parte de la solución al principio es un poco solución, visión, qué es lo que queremos ver, ¿no? Entonces dice, la calle Park tiene muchas luces de advertencia entre los pasos de peatones, y con solo presionar un botón el peatón puede parar el tránsito cuando lo necesite para cruzar la calle. Esa es como una visión de qué es lo que queremos ver. Las personas pueden caminar por las calles con seguridad. El problema es contrastarlo con la calle High, que es una calle más en un barrio menos más pobre, y dice, la calle High tiene muy pocas luces para frenar automóviles que transitan entre las autopistas 580 y 880. Entonces, estamos hablando de una disparidad aquí, que ciertos vecindarios más ricos tienen luces por todos lados, hay más seguridad, y en estos barrios pobres no. Los valores, y este es un ejemplo de cómo hablar sobre los valores, que las personas somos el ingrediente clave que convierte a nuestro entorno en lugares, y con el tiempo la gente desconocida que saludamos en la calle se vuelven nuestros vecinos, y si queremos nutrir la vitalidad de la vida urbana en nuestra ciudad, aquí en Oakland, ahí viene la solución más específica. Necesitamos abordar la seguridad de peatones inmediatamente. Entonces, este es un ejemplo de una publicación de opinión aquí en el área de la Bahía, en California, donde identificamos que esta persona utilizó la solución, utilizó el problema, utilizó valores, y hablar de la solución más específicamente en sus mensajes. Esto es solamente un ejemplo para que ustedes puedan ver de qué manera pueden utilizar esta fórmula que les damos para desarrollar mensajes. Ok. Creo que sería bueno tal vez tomar unos 5 minutos de descanso. ¿Cómo ven? ¿Sí? Ok. Tomemos unos 5 minutos, que son minuto 26 aquí, entonces al minuto 31
regresamos, les voy a poner un poco de música y continuamos. Paro la música. Gracias. Ok, ahora vamos a entrar en materia. Me gustaría ver si están algunos de los compañeros de vuelta. Veo si pueden darme unas manito arriba o una señal quienes están sin cámara. Y sí, un recordatorio a quienes están con sus micrófonos abiertos. Muy bien, ahí los veo. Gracias, muy bien. Ahora queremos hablar sobre unas recomendaciones que tenemos específicamente para ustedes y para este grupo, porque sabemos que hay mucho material científico, mucho material que es tal vez un poco difícil de acceder, y para ustedes va a haber una necesidad de traducirlo un poco para que se pueda entender a través de los medios, porque si seguimos utilizando lenguaje académico o jerga o científico, eso hace que perdemos el poder de los medios, porque si los medios, lo que estamos utilizando es que va a tener esa presión, pero si la gente no entiende de lo que estamos hablando, entonces esa presión va a ser mucho más, vamos a perder un poco ese poder. Veo una mano, no sé si era solamente diciendo que estaban aquí o si quieren un comentario. No. Dice Cecilia, pero no estoy segura. Ok, muy bien, gracias. Ok, los consejos que queremos darles aquí es evitar jerga, lenguaje científico inaccesible, y hay mucho que se tiene que utilizar de una manera más simple, más clara, como si le estuvieras explicando a tu sobrina de 16 años o a tu abuelita cómo explicarlo de una manera que sea simple y fácil de entender. Y yo creo que eso va a ser un poco complicado, especialmente con algunos de los temas que ustedes están trabajando. Entre los materiales que recibí de Fernando, ni siquiera puedo pronunciar la palabra clorpirifos y glisofato. No sé qué es eso, lo tuve que buscar en Google para entender qué era. Entonces, si las personas no van a entender de lo que estamos hablando, ¿cuál es el chiste? Entonces hay que eliminar ese lenguaje y practicar, utilizar lenguaje simple, claro, y tal vez algunas veces ser específicos y decir un ejemplo. Aquí les pongo el ejemplo de decir silla en vez de mueble, lo utilizamos mucho en BMSG, que es decir, ser un poco más específico, que traiga una imagen a nuestra cabeza y más claro de lo que queremos hablar. Y por último, algo más como evitar entrar en detalles súper técnicos. Lo que queremos hablar es que hay plaguicidas tóxicos, podemos quedarnos ahí en que hay plaguicidas tóxicos, no tenemos que necesariamente hacer una distinción entre los clorpirifos y el glisofato, porque la mayoría de la población o las personas que están poniendo atención no van a entender la diferencia, y no es necesario, porque lo más importante es decir, lo que queremos hacer es parar esos plaguicidas que están haciendo daño a nuestra comunidad y a nuestro medio ambiente, y enfocarnos ahí, dejar nuestro mensaje un poco más fácil de entender. Nada más quería ver si alguien tenía algunas otras ideas de mensajes o de palabras o de lenguajes científicos que utilizan ustedes. Todos lo utilizamos y cada sector tiene sus propios lenguajes y sus propias palabras, y es cuestión de hacer una lluvia de ideas y tratar de desarrollar formas de decir lo mismo de una manera más clara, más fácil de entender. ¿Tienen algunos de esos agrotóxicos? Ok, es político. Bueno, en Argentina, monopolio, oligopolio. Incluso frases también como agricultura sustentable. Si no está Perdón, ¿sí? eso era por el tema de cómo estaban integrados vertical y
horizontalmente los grandes medios de comunicación, por eso. Así que no era por la palabra que nos representa, así como con simpleza, un tema. Por favor, se quedó enganchado al tema anterior. Oh, perdón. Pero, por ejemplo, esas palabras monopolio o oligopolio también son palabras que son difíciles de entender y para mucha gente no entendemos que no es tan fácil de que sepan a dónde queremos llegar. Entonces, entiendo lo que me estás diciendo, pero sí, estoy viendo más aquí termovalorización, pirólisis, etcétera. Todo este tipo de palabras tenemos que buscar formas más claras y también identificar, ¿es totalmente necesario que utilice esta frase o puedo decirlo de una manera más clara? Porque eso va a impactar cómo nuestro mensaje va a ser entendido y cuánta gente lo va a poder entender. Gracias por compartir en el chat. Ahora vamos a pasar a hablar cómo vamos a acceder a los medios en caso de que ustedes quieran buscar atención médica y Rosaura en unos segundos nos va a hablar de cómo responder cuando los medios nos llaman. Esto es un poco en continuación a lo que estaba hablando hace rato, determinar cuándo la atención de los medios va a tener una influencia en la toma de decisiones. Preparar criterios de noticiabilidad, por qué esto es noticia y por qué le va a interesar a un reportero o al editor. Y capturar y reutilizar la cobertura, ya sea para motivar a otras poblaciones, para reenviarlo a las personas a las que ustedes quieren llegar, para tenerlo como evidencia, etcétera. No termina ahí en donde recibieron cobertura, sino cómo más utilizan la cobertura que recibieron. Quiero hablar nada más brevemente sobre los criterios de noticiabilidad, porque esto es muy importante. Nosotros sabemos que los temas en los que estamos trabajando son súper importantes para la salud, para el bienestar de nuestras comunidades, pero para un reportero también tenemos que decirle por qué esto es noticia y por qué es relevante. Y no saben cuántas veces nos ha tocado ver comunicados de prensa donde hablan todo sobre el tema, pero no hay ninguna razón por la cual es noticia y nos dicen, ¿y por qué los reporteros no nos responden? Bueno, porque no estamos, como quien dice, hablando el lenguaje de los reporteros, que es por qué esto es noticia. Y esos son algunos de los criterios, no todos, hay muchos más. Ironía, si algo es de temporada, ¿no? Cuando viene Navidad, van a haber noticias sobre que nos hagan sentir bien o noticias sobre alimentación, etcétera, si es algo novedoso o reciente. Aquí tengo nada más un ejemplo para recalcar. En este ejemplo viene, creo que utilizaron un par de criterios de noticiabilidad. Uno, que es algo novedoso, algo reciente, una nueva cosa que está sucediendo y que recién está siendo identificada. Y también algo que afecta a muchas personas. Entonces, cuando es algo que impacta a una gran masa, también eso puede ser una forma de noticiabilidad. Y eso es algo que ustedes pueden desarrollar e incluir en sus comunicados de prensa para que los reporteros puedan utilizar eso también. Ahora le paso el micrófono a mi compañera Rosara para que nos hable poquito sobre cómo navegar el panorama de los medios y cómo trabajar con un reportero. Sí, solo un poco porque tengo mucho más. Pero hay muchos caminos para hablar con periodistas. Hay redes sociales, periódico, radio o podcast, o mi posición antes, televisión en vivo. Pero como dijo Shadai antes, cuando hacer estrategia, tú puedes pensar, ¿quién es la persona que quiero que le vea? Si es una persona más mayor, las redes sociales no es la mejor estrategia. Quizás esta persona prefiere leer, entonces debes elegir el periódico. Y ahora, después de tu trabajo duro, finalmente hay un periodista llamando a ti. Es fácil a pensar, no puede hacer preguntas, pero eso es falso. Esta es tu oportunidad para comprender. Tú puedes hacer de qué se trate el reportaje. ¿Con quiénes más has hablado? Con esta pregunta puedes entender si hablaron con un grupo similar o con la oposición. El tercero, ¿qué necesitas? Quizás el reportero necesita fotos o datos a una voz auténtica. Y deberías pensar,
Estoy listo con estas cosas. ¿Qué más? ¿Cuál es tu plazo? Los plazos son muy importantes y pueden ayudarlo a comprender qué tan rápido necesita todo. Y la última, y quizás la más importante, regresar, ¿sí? Te puede regresar a las 5 minutos, 10 minutos, pero esta es tu oportunidad a practicar un poco o quizás tú puedes investigar a la periodista. Pero una cosa, dar un tiempo específico, porque la periodista tiene un plazo y ella o él puede llamar a alguien diferente y no quiero eso. Y esta pregunta es una pregunta que recibimos mucho aquí en BMSG. Es la entrevista o la oficial. Pero la regla ahora aquí en BMSG es nada es off the record o extraoficial. Pero si quieres hablar sobre algo off the record o extraoficial, tú puedes preguntarte, ¿es esta una persona en lo que puedes confiar? ¿O cuál es la reputación de la publicación? ¿Es Univision, es Telemundo o otra gran estación en tu país? Entonces tal vez, sí, pero sí es un blogger o un influencer de Instagram, puede ser más difícil confiar en ellos. Es por eso que pedimos o les sugerimos que se preparen. Y una de las cosas que pueden hacer es monitorear la cobertura sobre su asunto. Pueden poner en Google, un Google Alerts o alertas en Google y que les manden email cada vez que se reporte sobre el asunto en el que ustedes están trabajando. Y ahí pueden ustedes ver quiénes están haciendo un buen trabajo, qué reportero sería bueno que ustedes puedan desarrollar relaciones, quienes no están haciendo un buen trabajo, así que si les llaman tal vez no responder o mandar solamente el comunicado, les puede dar un poco más de claridad qué es lo de qué manera se está cubriendo, qué falta que se cubra. También les recomendamos desarrollar esas relaciones con reporteros y mantener esas relaciones si ustedes sienten que tienen una buena relación con alguno de los reporteros o periodistas. Y también elaborar un calendario mediático, eso es solamente para tener una idea de qué es lo que viene, en qué momentos tal vez los reporteros van a empezar a buscarles. Por ejemplo, trabajamos con un grupo que están tratando de evitar muertes en las plantaciones y en el campo. Entonces saben que para cuando es tiempo de cosecha, ahí los reporteros están buscando noticias y ahí es donde probablemente van a llamarles. Entonces hay que tomar esas oportunidades que cuando, qué es lo que está pasando. También, por ejemplo, si va a haber una toma de decisiones, si va a haber una audiencia, etcétera, qué es lo que está pasando para saber que a lo mejor ellos nos van a estar buscando en esos momentos y estar preparados con nuestro mensaje, estar preparados con nuestra solución para hablar sobre ella. Fernando, estoy viendo un mensaje, no sé quién Fernando porque creo que hay varios, pero ¿qué otras herramientas para rastrear las noticias en los medios? Nosotros utilizamos, hay otras aplicaciones, Feedly es una de ellas, donde podemos buscar por frases y filtrar noticias que estén cubriendo o filtrar por la publicación. Entonces hay distintas otras estrategias o simplemente estar al tanto, ¿no? De qué es lo que se está cubriendo, pero esas son unas buenas, tal vez seguir listas en Twitter y ver qué asuntos están saliendo en Twitter que están haciendo algún enlace a las noticias. Sí, estoy viendo también que están hablando sobre lo amarillista o lo trágico, la controversia y cómo eso puede traer atención. Y desafortunadamente eso es algo que pues no está en nuestro control, ¿no? Pero lo que sí está en nuestro control es que si nos llaman, ¿cómo vamos a responder?
y cómo vamos a buscar la manera de meter nuestro asunto y hablar al respecto. Y también ver qué periódicos son más formales, ¿no? Y qué publicaciones van a hacer un mejor trabajo en cubrir las noticias y tomar decisiones estratégicas al respecto, porque yo sé que probablemente están súper ocupados y tienen miles de cosas que hacer, entonces ser estratégicos con quiénes van a hablar puede ser mejor uso de su tiempo. Ahora, tengo unos consejos para los portavoces y ya sea que sean ustedes o las personas con las que ustedes trabajen, cómo pueden entrevistar y cómo pueden enfocarse en su mensaje a la hora de dar entrevistas. Y vamos a tratar de ir rápido para dejar un poco más de espacio a preguntas y respuestas antes de que cerremos el día de hoy. Bien, ahí está Mafalda otra vez, y este es para hablar de ser concisos. Sabemos que ustedes son expertos y tienen tantísima información sobre el asunto que es muy fácil ir por todos lados y es muy fácil desviarnos y es muy fácil querer decirlo todo. Y también tenemos una frase aquí en BMSG que decimos, no se puede ser estratégico y decirlo todo. Tenemos que enfocarnos a lo que queremos empujar en este momento, ser estratégicos. Tal vez podemos hablar de otro asunto en otro momento, pero no podemos decirlo todo. Y ahí el problema es que tal vez nuestra audiencia se pierda, que el reportero no sepa qué cita utilizar o cuál era el punto principal. Entonces, una de las estrategias ahí es enfocarse en la solución y como dijo Rosaura, si le llama al reportero y le dice, ¿sabes qué? Te llaman 5 minutos para ir a un lugar callado. En ese momento acuérdate, ok, ¿qué es la solución? ¿Qué es la cosa que quiero decir? Y ya estar preparados para la entrevista y llamarles de vuelta al reportero para estar enfocados en esa solución. Otra cosa que es muy importante prepararse es cómo van a manejar preguntas difíciles. Van a haber preguntas difíciles que tal vez son sobre detalles que desconocen o tal vez son preguntas que ustedes no están preparados. Es muy importante que se preparen para esas, hagan su lista de las preguntas que han recibido antes y de las preguntas que ustedes anticipan que les van a hacer acerca de este asunto y preparen sus respuestas. Va a haber preguntas que les distraigan o preguntas que se enfoquen en los individuos. Entonces, esas preguntas podemos desviarnos de ellas y regresar a nuestra solución, porque no queremos irnos por una tangente y perder la oportunidad de hablar de lo que realmente queríamos hablar. Y es muy tentador, porque si estamos hablando de los plaguicidas y si alguien nos dice, pero no deberíamos de ver también la cuestión del aire y de la contaminación de las fábricas, y pues sí deberíamos, pero no era eso lo que queríamos hablar. Entonces ya nos desviamos del tema. Es muy importante mantener el enfoque en nuestra solución. Y aquí les doy unas sugerencias de cómo pueden hacer eso, ya sea estas frases que ayudan a reenfocar la conversación, que solamente reconocen la pregunta brevemente, pero nos regresamos. Entonces aquí dice, sí, algunas personas dicen eso, pero lo que nosotros sabemos en nuestras investigaciones es esto y esto, y es por eso que estamos luchando por esta solución. Y regresar a lo que nosotros queríamos hablar. O decir, si alguien quiere enfocarse en los individuos, no los individuos deberían de elegir qué productos están utilizando. Bueno, sí, ellos tienen un rol importante, pero necesitan ayuda. Es por eso que queremos llegar a los proveedores de salud para eliminar el plomo en las amalgamas, etcétera. ¿No? Eso pudiera ser una forma de regresar a nuestra solución sistemática y no nada más en el individuo. Y por último, cualquier otra distracción, ¿no será que nos debemos enfocar en esta otra cosa? Sí, es posible, pero si queremos una ciudad donde todos y todas tienen lo que necesitan, debemos empezar por X, Y o Z, el asunto que ustedes están hablando. Esta es una estrategia que se utiliza mucho, los políticos la utilizan mucho porque son efectivas en regresar al tema que ustedes quieren hablar. El último consejo que tengo para ustedes es algo que también está conectado con los marcos mentales. Y esto dice evitar mencionar al elefante, que si yo les digo no piensen en un elefante, ¿en qué estamos pensando? En un elefante. ¿Y por qué?
porque así funcionan los marcos mentales de los que estábamos hablando antes. En cuanto decimos algo, se crea esa imagen en nuestra cabeza, se crea esa conexión en nuestra cabeza, entonces debemos de ser muy conscientes de evitar el elefante. Este es nada más un ejemplo de cómo, de por qué, ¿no? Porque les decimos, no hagas algo tonto. Ay, ya me están dando ganas de hacer algo tonto. Es una caricatura, ¿no? Pero creo que lo vimos muchísimo con la pandemia de que no, las vacunas no causan la enfermedad. Ahí ya estamos plantando esa idea en la audiencia, ¿no? Entonces no queremos hacer eso porque sabemos que al repetirlo reforzamos esa información errónea. Y como dijo Fernando al principio, hay muchas noticias falsas que debemos de parar y no repetir, y cuando las queremos refutar, ser muy, muy cautelosos de no estar reforzando esa información falsa. ¿Cómo le podemos hacer? Empezar con nuestro marco. Y con la verdad, con lo que sabemos, con los hechos que tenemos claros. Eso es también reforzar los marcos mentales y empezar con eso enmarca la dirección de la conversación. Entonces empezar con, la verdad es que es esto, lo que estamos tratando de lograr es tal, el verdadero problema es tal, en lugar de ir con cosas como no repetir los argumentos de oposición o el marco problemático. Cuando empezamos, no es cierto que, ahí ya es estamos reforzando esa idea de problemática. O esto no se trata de, o nadie se está diciendo que. Veo el comentario de Fernando, refutar sin reforzar, replanteando el problema. Se puede replantear el problema y tener, como por ejemplo decir eso, el verdadero problema que queremos hablar aquí es y retomar el control de la conversación. Lleva un poco más de habilidad. Si tuviéramos un poco más de tiempo para practicar, pudiéramos hacer eso, pero es algo que tal vez podamos hacer en el futuro. ¿Cómo lidiar con esto? Porque es complicado, pero teniendo claro que si empezamos a repetir la oposición, es lo que le estamos dando más fuerza. Por último, en resumen de lo que hablamos el día de hoy, los marcos panorama pueden influenciar el tipo de soluciones que se consideran posibles. Entonces es importante hablar sobre lo que hay en el panorama. Los mensajes estratégicos tienen que llevar esa descripción del problema, la solución que queremos y los valores. ¿Por qué importa? A un nivel de valores. Y por último, practicar. Es la mejor forma de presentar. Sé que ahora les dimos muchísima información, tienen las láminas ustedes y es algo que se puede poner en práctica y eso es lo que hacemos en nuestros talleres, es ponerlo en práctica, escucharles, darles consejos y críticas constructivas para que puedan desarrollar esas habilidades. Quiero dar las gracias. Sé que estuve corriendo al final, pero queremos abrir, aunque sea los últimos 5 minutos, para más preguntas o comentarios que tengan sobre el material que cubrimos el día de hoy. Voy a parar compartir para poder verlos si quiere poner sus cámaras. ¿Qué más preguntas o comentarios tienen? A ver, anímense, compañeras, compañeros. Sí, yo quiero hacer un comentario. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando en incidencia en políticas públicas. Entonces, nosotros en nuestras declaraciones no podemos ser muy frontales cuando estamos persiguiendo un objetivo a nivel de las autoridades. El lenguaje tiene que ser muy medido, probablemente así las crudas verdades tampoco podamos decir si es que estamos teniendo ese objetivo superior. Entonces muchas veces tenemos que sacrificar ciertas informaciones, la difusión de ciertas informaciones y el modo de difusión porque tenemos un objetivo más allá de eso, ¿verdad? Entonces, eso un poquito echa por tierra de repente todas las estrategias que podamos tener en otro sentido para lograr ese objetivo.
Sí, creo que es algo muy importante que ustedes son expertos en lo que están en el tema y en el contexto en el que ustedes están trabajando. Y entonces las recomendaciones que les damos son, ahorita están en general, ustedes van a ir viendo en qué momento se pueden aplicar y de qué manera ustedes pueden ir modificando para que apoye el trabajo que ustedes. Entonces, si es una cuestión donde va a haber problemas o donde va a perjudicar su causa, pues obviamente no hay que medir un poco el lenguaje y hablar de una manera distinta, pero eso es algo que ustedes saben más que nosotros, porque nosotros no estamos allí, ¿no? Veo la mano de María. María Elena. No podemos escuchar. No sé si le pueden Ahí ayudar. sí. Sí. Respecto a palabras difíciles, por ejemplo, lo que mencionaron, glifosato, para nosotros es imposible no mencionarla, porque queremos que los campesinos dejen de usarlo, y si somos muy, digamos, generales y decir plaguicida peligroso, son tantos los que usan alrededor de, en todos los países, 1.300 marcas comerciales por lo menos. Entonces no queda muy difuso el mensaje. Y si estamos pidiendo la prohibición, tenemos que también decirlo. Y para los periodistas eso también es fundamental, que aparezca esa palabra, porque se trata de ese plaguicida en particular, el que sobre el cual queremos, digamos, actuar, que lo prohíban. Entonces hay palabras que es imposible, aunque sean difíciles, no mencionarlas, pero por ejemplo en el campo, con las campañas que hemos hecho, glifosato ya es algo conocido por los agricultores, por lo menos, porque ese es nuestro target, o sea, nuestro objetivo. También las autoridades ya saben que es el producto que queremos eliminar. Por eso que hay veces también que uno no puede ser tan general, y es difícil, para nuestro trabajo es difícil, porque muchas de las palabras que están, como se mencionaba antes, como efectos teratogénicos, por ejemplo, siempre hay que explicarlo o decir francamente malformaciones congénitas. Ahí sí que se puede un poco hacer más entendible, pero respecto a los plaguicidas que tienen su nombre específico, lo mismo pasa con los neonicotinoides, que son los que afectan a las abejas. Entonces, si no decimos neonicotinoides, ni las autoridades ni los campesinos van a poder saber de lo que se trata. Solo eso. Sí, muchas gracias, María Elena, por ese contexto. Y sí, definitivamente ustedes saben mejor qué es el lenguaje que se debe de utilizar y no. Y lo que iba a decir era un poco recalcar la audiencia y el objetivo, ¿no? Si estamos queriendo llegar a los campesinos directamente como una forma más de educación, entonces el utilizar esas palabras es muy, muy importante. Si es un mensaje más global, a lo mejor no, pero como dijiste tú también, explicar de qué se trata. Y entonces utilizar la palabra y explicar por qué, o explicar un poquito brevemente para que la gente no se quede perdida con toda esta tira de palabras que no entendieron, ¿no? Entonces, claro, muchísimas gracias por ese comentario. Veo la mano de Cecilia. Sí, es justamente respecto de, tomo de referencia el glifosato, que por ejemplo sale una información diciendo que un estudio realizado por científicos de la Argentina considera que el glifosato no es dañino para la salud ni para el ambiente. Entonces, la pregunta es si tiene sentido responder, si se llega a estar abierto a comentarios, esa noticia, seguirlo por diferentes redes, o directamente, bueno, dejarlo así y seguir reforzando por los medios que tengamos nosotros, las ONGs.
porque a veces también sabemos que se leen mucho los comentarios, pero también hay mucha energía puesta en un lugar que sabemos que pueden ser leídos por personas que son justamente del sector que apoya el uso del glifosato, pero que sabemos también que va a ser penoso la respuesta que recibamos, ¿no? Porque nos ha medio como que me ha pasado, por eso quiero saber si tiene sentido insistir o no. Gracias. Ya, pues creo que lo que dijiste es muy claro de que es mucha energía y es muchos esfuerzos y yo no sé, pero muchas veces eso requiere que esté una persona completamente dedicada a estar respondiendo, a estar en eso, y a veces no tenemos esos recursos en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces depende también de sus recursos, pero si es una publicación legítima, tal vez contactarles directamente a esa publicación para aclarar o darles un poco más de información, pero sí hay muchísimo en los comentarios y esas cosas, toma mucho tiempo, mucha energía, y ustedes tendrán que decidir si tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Para utilizar el tiempo en eso. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Sé que ya estamos al tiempo, entonces, pues, no los quiero mantener aquí. Les pongo nuestra evaluación de la plática del día de hoy para que compartan sus opiniones, qué les pareció, qué les hubiera gustado escuchar más, etcétera. Veo la mano de Sofía. Por mí está bien quedarme un poquito más, pero sé que a lo mejor algunas personas se tienen que ir. Sofía, ¿quieres? Sí, gracias. Haciendo alusión a lo que decían los compañeros antes, acerca de los voceros. A veces en nuestra organización tenemos una disyuntiva de quién debe de hablar o quién debe ir a prensa, ¿no? Si es el encargado de comunicación o si es el área de educación o si es el técnico que sabe muy a detalle sobre el tema, sobre todo si son temas de incidencia. Y a veces es complejo, por ejemplo, ir a un programa de radio que dura 1 hora, donde probablemente te hagan preguntas complejas. Si va el encargado de comunicación o el vocero, quizás no pueda resolver esos vericuetos que el técnico sí puede resolver. Y eso también toma mucho tiempo el técnico. Entonces, en general, ¿qué pueden decir al respecto? Creo que hay distintas formas en que distintas organizaciones manejan eso, y hay quienes dicen solamente esta persona puede hablar y toda la información se le gira a esa persona, y ellos son los que tal vez hacen su tarea dentro de la organización. Pero también creo que lo que mencionaste del tipo de noticiero o de medios, si es en radio, si va a ser 1 hora, si va a ser en vivo, tal vez mandar a la persona que pueda hacer todas esas respuestas pudiera ser una buena opción. Si es una plática con un reportero y que va a ser un reportaje y va a ser una llamada de unos 15, 20 minutos, tal vez la persona de comunicación. Lo importante, creo yo, es que todos tengan muy claro cuál es el objetivo y cuál es la solución de la que quieren hablar, y que tengan un mensaje sólido. Entonces, ya sea que sea el científico, el técnico, la persona de comunicación, la persona de educación, que haya unificación en el mensaje, ya sea que la persona técnica pueda dar más detalles más a fondo, pero al final pueda regresar y decir, esto es para el bienestar de nuestra comunidad, necesitamos tomar acción, etcétera, que puedan utilizar esos valores y tener ese mensaje unificado como organización. Okay, gracias. Sí, José Manuel, a veces es la misma persona. Sí, a veces nos toca hacer mucho trabajo. Veo una mano más, Fernando, no sé si paramos, seguimos, nos podemos quedar unos... Es por ustedes, ¿no? Hay interés en el tema, entonces ustedes sabemos que ya se pasó de la 1 hora y media acordada, pero si ustedes tienen un poquito más de tiempo, Shaddai.
Ok. Sí. Escuchamos la pregunta de Mariana y yo creo que de ahí podemos cerrar. Y nada más respondiendo en el chat, creo que alguien preguntó sobre nuestros datos, se los vamos a enviar junto con más recursos que pusimos en el chat el día de hoy. Mariana, te escuchamos. Gracias, Shaddai, y también a Rosaura por el curso. Creo que son herramientas que sí necesitamos para poner ahí los temas en el medio público. Mi pregunta es, cuando haces la estrategia de medios general de la organización, los mensajes de redes sociales también tienen que estar como englobados en este mismo, pues, como marco mental del que nos estás hablando. O sea, porque, bueno, nos ha sucedido, José Manuel, también, Larisa, que están aquí en este curso, pues sí contestamos reportajes, vamos a la tele, tenemos un podcast, publicamos suplementos de opinión, o sea, pues producimos muchas cosas en medios, pero resulta que, por ejemplo, hemos tenido resultados en Twitter, ¿no? Y a veces cuando estamos haciendo un tweet decimos como, ay, ¿y qué pongo en el tweet? ¿No? Entonces, es lo mismo, la estrategia de medios es la misma que se usa en redes, como, o sea, obviamente cada plataforma de medios tiene su exigencia, ¿no? O sea, lo visual, lo auditivo, etcétera, pero en redes se maneja, digamos, esta misma estrategia de tipos de mensajes concisos, claros y buscando soluciones, o bueno, mostrando soluciones más que problemas. Sí, esa es nuestra recomendación siempre. Ya sea, y se puede condensar a un tweet, que sabemos que hay un número, un límite de caracteres que podemos utilizar ahí, o para hacer un artículo de opinión, y ahí nos podemos expandir un poco más, pero la recomendación es siempre asegúrate que tienes valores, asegúrate que tienes una descripción del problema en el panorama y que estás hablando de tu solución. Y al expandir podemos hablar por qué esta es la mejor solución, qué es lo que va a lograr esta solución, cómo se van a ver nuestras comunidades una vez que esta solución se implemente. Y ahí podemos expandir muchísimo más. Y en los problemas podemos incluir tal vez una pieza de datos en un artículo más amplio, pero en un tweet a lo mejor nada más decimos este problema y viramos a la solución. Entonces depende del contexto, pero siempre nosotros, y es lo que estamos monitoreando nosotros como organización todo el tiempo. Este es un buen mensaje porque tiene valores ahí y tiene una solución muy clara. Aplica también para presentaciones, para comunicados de prensa, etcétera. Como diga, puede ser ajustado. Eve quiere una foto. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo la participación. Les pedimos que activen su cámara para sacar esa foto antes de que nos vayamos. Nos dio gusto verlas y verlos. Esta es una introducción, como repito, vamos a plantear al secretariado de IPEN, que mantiene los recursos para pagar este tipo de capacitaciones, que haya más, una continuidad. Tal vez hay experiencias también importantes por parte de los que tienen esta formación de periodistas, Marilena Rosas o Silvana, que ya nos acompaña. Y tenemos la tabla Excel con los nombres de los que se registraron, Shaddai, y entonces te la pasamos porque estamos muy interesados en seguir recibiendo sus informaciones. En los links que ustedes nos mandaron se ve que hay mucha información y experiencia, les agradecemos mucho. Y por último, un programa que a mí particularmente me gusta mucho, de un análisis político de cómo presentan los medios, es el que tiene Pablo Iglesias en este link de YouTube. Lo recomiendo muchísimo. Para mí el mejor noticiero político enfocado en la parte de los medios. Aunque está en España, tiene una sección de América Latina y creo que lo pueden resultar muy interesante para ustedes. No sé, entonces, si además de la foto, Shaddai, tienes algunas palabras finales y contesten la encuesta que nos ha mandado.
Sí, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por sus preguntas, sus comentarios. Ustedes son expertos y nosotros podemos compartir nuestras sugerencias y a mí me da muchísimo gusto poder hacer este trabajo con ustedes y admiro mucho el trabajo que están haciendo, así que se los agradezco también como ciudadana del mundo. Sabemos que estamos todos conectados y que el trabajo que ustedes están haciendo están impactando no nada más a sus comunidades, pero a todos. Muchas gracias. Que tengan lindo día y estamos en contacto. Bueno, pues terminamos entonces la grabación. Les mando